Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Muñoz y soy el profesor de herramientas para el control y seguimiento de intervención en salud y evaluación de impacto sanitario. Lo que vamos a presentar y a conocer es una introducción al tema de evaluación social de proyecto como un complemento a las clases presenciales que vamos a tener en las próximas semanas. El objetivo de la cápsula es tener una mirada que permita a los alumnos y alumnas conocer un poco más del tema de evaluación social y cómo se implementa y cómo se aplica en el caso del sector salud. Entonces, lo primero es que la evaluación social de proyecto es equivalente al análisis de costo-beneficio, es decir, todo el instrumental que nosotros revisemos en las clases presenciales es aplicable. Lo único que cambia son el tema de la valorización social, que es distinta a la privada. Entonces, el concepto de social es tal porque va más allá de lo privado, tal como veremos en las clases presenciales en Temuco. El concepto de privado solamente se refiere a aquello que afecta directamente al o los inversionistas o a los que están directamente relacionados con el proyecto. En el caso de lo social, involucra a todos los que están directa e indirectamente involucrados con el proyecto. Es un concepto mucho más amplio que lo privado. No obstante, tiene algunas críticas porque está realizado desde el punto de vista económico y como tal tiene un enfoque utilitarista y compara los beneficios de algunas personas o de algunos grupos dentro de la sociedad potencialmente con las pérdidas que tienen otros. En el ideal, un proyecto es evaluado socialmente cuando se refiere solo a beneficios, pero ese es el ideal porque en la práctica siempre podríamos encontrar a algunos grupos que ganan y otros que pierden. Y lo segundo es la dificultad de consensuar algunos temas, como la definición de costos y beneficios, cuáles son, cómo se miden, los impactos que pueden tener en el tiempo, 1, 2, 5 años, 10, 20, 30, 40, 50, cuál es el valor monetario de lo que hemos mencionado, cómo valoramos los costos y beneficios a través del tiempo en términos intertemporales, qué pasa con las generaciones, cuál es la tasa de retorno que está involucrada en el proyecto. Como vamos a ver en las clases, entre más alta sea la tasa de retorno que uno le exige a un proyecto, menos valorización tiene del futuro y al revés. Y así hay un gran número de temas que tienen que ser consensuados, tanto metodológicamente como en la práctica, de manera tal de que esto pueda salir adelante. Y la evaluación social de proyecto en general es ex ante, pero también existe la ex post. La ex ante es usada en general para decidir la asignación de recursos y en el caso de la ex post permite aprender de la experiencia de políticas públicas y cuando se vuelve a implementar evaluaciones puedan ser incorporadas y obtener mejoras en los proyectos. Y muchas veces, como es la tendencia actual, en particular en nuestro país, es usar una mezcla de evaluaciones. Sin embargo, la que decide en la práctica si un proyecto de cualquier característica se va a implementar o no es la evaluación ex ante. ¿Cuáles son las etapas de la evaluación? Lo primero es definir el conjunto de proyectos alternativos. Un proyecto alternativo puede significar seguir haciendo lo mismo versus incorporar una mejora que permita obtener beneficios adicionales de esa mejora. Cosas tan triviales como mantener el auto que tenemos versus cambiar el auto, o en términos sociales podría ser cambiar la flota de móviles que tiene el SAMU de la 11ª región versus mantener la flota de móviles tipo 1 que tiene el SAMU en la 11ª región, o en el caso de la 9ª región. Después viene la discusión de cuáles son los beneficios y costos que se considerarán en la evaluación. Por ejemplo, en el caso de los móviles, los beneficios son, o deberían ser, los menores costos de operación de móviles más nuevos, menor consumo de combustible, porque el motor es nuevo y es más eficiente, menor consumo de aceite, menores mantenciones, probablemente el tipo de neumático sea distinto al que tenían los móviles antiguos, etc. Entre los costos está la inversión,
¿Cuál es la inversión? ¿Qué significa cambiar los móviles? Que es importante evaluarla, pero también significa, al tener móviles nuevos, podría significar que la infraestructura o la logística asociada a la mantención de los móviles nuevos sea distinta, y por lo tanto podría significar tener una dotación de recursos humanos distinta o mayor a la de los móviles antiguos, por ejemplo. Después viene la discusión de cuáles son los impactos y cuáles son los indicadores de medición. Por ejemplo, en el caso de los móviles, uno podría suponer de que uno de los indicadores serían los tiempos de respuesta que tendrían los móviles en recorrer cierta distancia para ir a buscar un paciente que requiere ser llevado a la urgencia del hospital de Temuco, por ejemplo. Después viene la predicción de los impactos cuantitativamente a lo largo de las distintas etapas del proyecto. Entonces, en el análisis costo-beneficio y en particular la evaluación social de proyecto, lo que uno siempre hace es valorizar los costos y los beneficios. Por lo tanto, lo relevante de evaluación es lo cuantitativo, no lo cualitativo. Lo cualitativo tenemos que ser capaces de expresarlo cuantitativamente. Después viene el tema de la valorización monetaria de los impactos. En el fondo, cuáles son los precios que le vamos a poner a los beneficios y los costos. Acá, en el caso de la evaluación social de proyecto, Mideplan o el actual Ministerio de Desarrollo Social nos entrega una ayuda que nos permite valorizar monetariamente de acuerdo a una metodología que está definida para el país respecto a los costos y los beneficios. No obstante, es importante señalar de que esto va cambiando entre país y país, incluso puede cambiar entre región y región, y también puede cambiar dependiendo de quién es la institución que está financiando los proyectos. En el caso nacional, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una metodología, pero si uno accediera a fondos del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, debería ser complementado con las metodologías que tienen dichas instituciones. Y por lo tanto, no hay un solo estándar para valorizar monetariamente los impactos que tienen las alternativas en evaluación. Después viene el traducir los beneficios y costos a valor presente, es decir, llevarlo a moneda de un año en común. Si uno no lo tiene en valor presente, lo que está haciendo es sumar monedas de distintos periodos y que no son comparables. Y por lo tanto está sumando peras, manzanas y en general frutas de distinta naturaleza. La idea es llevarlo a un solo tipo de fruta o a una sola moneda. Vamos a llevar toda frutilla o toda plátano, y para eso se requiere llevar a valor presente. Después lo que se hace es calcular el valor actual neto de las alternativas en evaluación. Como mencionábamos al comienzo, siempre hay dos alternativas: hacer algo o no, versus hacer nada. Y por lo tanto siempre se evalúan alternativas. Después vienen los análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa con el valor actual neto si no se cumple el objetivo de esta manera, si los beneficios se alteran de esta otra forma, si el precio social es distinto? Y lo mismo ocurre con los costos. Y finalmente, la recomendación basada en el BAN. Lo que la metodología dice es que si el valor actual neto es positivo, el proyecto es deseable de hacer, y ahí la discusión final es si es respecto a proyectos comparables de mayor o menor cuantía, pero lo relevante es que la primera condición que se le exige a los proyectos para su realización es que el valor actual neto sea positivo. Y en particular, si después de los análisis de sensibilidad este sigue siendo positivo o hipotéticamente incrementa el valor actual neto. El tema en evaluación social de proyecto y en general en todo lo que es una derivada del análisis costo-beneficio es que se usa para medir eficiencia en la asignación de recursos. En la evaluación social de proyecto, la equidad, la eficacia y otros criterios de evaluación no son los más relevantes. Toda la metodología de evaluación social de proyecto está radicada en medir la eficiencia en la asignación de recursos. En particular, la eficiencia en el sentido Pareto, es decir, una asignación de recursos es eficiente si no existe otra asignación que mejore a algún individuo sin empeorar a ninguno. En términos simples, un proyecto, en términos de Pareto, es deseable si
ninguna persona de las que podría estar afectada pierde y el resto gana. O en el extremo, si de 100 personas que potencialmente se podrían ver afectadas por el proyecto, 99 de ellas no son afectadas en nada y una gana, ese es un proyecto deseable desde el punto de vista paretiano. En el sentido de Pareto, si se generan beneficios netos, entonces es posible encontrar transferencias que mejoren a algunos sin empeorar a nadie, que es lo que estábamos planteando hace algún par de instantes. Entonces, ¿cuál es la gran variable que uno incorpora en esta discusión? Es el tema de la disposición a pagar y, segundo, los costos de oportunidad o cuál es la tasa de retorno que le vamos a exigir a los proyectos, y respecto a los costos, qué es lo que perdemos o qué es lo que la sociedad pierde por destinar los recursos a realizar el proyecto que estamos evaluando. Respecto a la disposición a pagar, lo que hay que tener súper claro de que en la práctica, cuando uno realiza proyectos desde el punto de vista social, no le pone un precio porque no hay un mercado respecto al proyecto. Entonces, en teoría, uno lo que hace es, a través de distintas metodologías, preguntarle a los potenciales beneficiarios cuánto estarían dispuestos a pagar por ese proyecto, sin que eso ocurra en la realidad, y a partir de eso, uno determina cuáles son los potenciales beneficios del proyecto. Y respecto a los costos, lo que les mencionaba con anterioridad, en el sentido de que uno siempre está pensando en lo que deja de hacer o en lo que deja de ganar por realizar o hacer determinada actividad, y eso es lo que está evaluando como costo alternativo o costo de oportunidad. Ahora, en términos conceptuales y metodológicos, la disposición a pagar tiene un problema de agregación y orden que no garantiza la transitividad. La transitividad desde el punto de vista de la asignación de recursos relevante, porque tal como dice el texto, si A y B prefieren X en vez de Y, pero A prefiere a Z, a X y B prefiere Y a Z, la pregunta es cuál proyecto vamos a realizar. Entonces, socialmente es complejo, ya que si no siempre se obtiene la transitividad, no es posible determinar a través de las preferencias que van revelando socialmente las personas o los grupos de personas que pueden estar afectadas por un proyecto, cuál finalmente es el que conviene realizar. No obstante, hay soluciones. La primera es que uno restringe las preferencias a los individuos en términos de aquellas alternativas que son potencialmente realizables y que son potencialmente evaluables. Y la segunda alternativa es que se consideran efectos en un solo mercado. En el fondo, decimos ya, una, dos o tres alternativas de las que estamos evaluando tienen un precio de mercado y veamos qué pasa cuando usamos ese precio de mercado. Finalmente, es importante señalar que la disposición a pagar, como siempre, depende de la riqueza de los individuos y de la distribución de la riqueza. No es distinto un grupo de personas en el cual todos tienen el mismo nivel de ingreso a un grupo de personas que tiene un mismo nivel de ingreso, pero de ingresos altos, que otro grupo de personas que tiene el mismo nivel de ingreso, pero ingresos bajos, o es súper distinto la disposición a pagar de aquellos en los cuales hay una sola persona que tiene el 99% de la riqueza respecto al 99% restante que solo tiene el 1% de la riqueza. No es indiferente la disposición a pagar respecto a la riqueza que tengan los individuos que potencialmente van a ser beneficiados con el proyecto. Como sabemos, la utilidad marginal del consumo de cualquier bien es decreciente, y en particular es decreciente con el tema de la posesión de los recursos financieros y del dinero, y por lo tanto proyectos que benefician a grupos de personas más pobres y a su vez benefician a grupos de personas más ricos, tenemos la dificultad de cómo se pondera eso para la evaluación del proyecto, porque la utilidad que le significa para una persona de ingresos altos es distinta a la utilidad que le va a proporcionar a la persona de ingresos menores. Entonces ahí entra la pregunta de cuáles son los mecanismos de ponderación, quiénes son los que más
hipotéticamente podría empezar cuando uno evalúa el proyecto. En teoría, si no hay criterios consensuados socialmente ex ante, todos deberían pesar lo mismo. Después, otro tema es quién es el individuo considerado. Entonces ahí entra la definición de a quiénes vamos a considerar dentro del grupo de referencia. Si van a ser residentes, si solo van a ser nacionales, si solo van a ser ciudadanos en el sentido de que tienen capacidad de votar y por lo tanto son aquellos que tienen desde 18 años en adelante. Vamos a excluir las preferencias inaceptables como la delincuencia, por ejemplo. Y la otra discusión es la inclusión o no de generaciones futuras dentro de la evaluación. En principio, la primera y la tercera de las mencionadas son las más usadas, y la segunda también una alternativa porque se trata de excluir los males y de incorporar solo bienes, y la delincuencia es un mal, del punto de vista económico. ¿Cuáles son las reglas que se usan habitualmente? Lo primero es elegir proyectos que maximicen el beneficio social neto, es decir, generen beneficios sociales en el óptimo, o al menos que el beneficio social neto sea igual a cero. La condición mínima es que el beneficio social neto sea igual a cero, porque los flujos que entrega el proyecto desde el punto de vista social al menos van a cubrir o van a permitir financiar la inversión, y en segundo lugar los flujos al menos van a entregar los recursos que el Estado como financista del proyecto está exigiendo por realizar el proyecto. En el fondo el costo alternativo que el Estado evalúa como aquel que el proyecto debe pagar, también el proyecto lo paga la inversión más la tasa de retorno que exige el Estado por destinar recursos a la realización del proyecto. Después, la idea es siempre llevar a cabo proyectos con beneficios netos positivos. Tal como les decía, lo mínimo que uno le puede exigir a un proyecto es que sea cero, del punto de vista social. Y por lo tanto el proceso de maximización lleva a que uno empiece a seleccionar proyectos que se alejen del cero en términos positivos. Y la tercera alternativa es buscar una combinación de proyectos que maximicen el beneficio social neto. Si en un proyecto tenemos pérdida, pero es complementario a otro que genera ganancia, lo que importa es el agregado y no uno de ellos en particular. Ahora, si toda la gama de alternativas que se están evaluando genera beneficios positivos en términos sociales, fantástico, y es más probable realizar que aquel que no se cuente desde esa perspectiva. Después es importante considerar que la restricción de recursos disponibles implica ordenar los proyectos, y las preguntas son: ¿se ordenan por rentabilidad neta o por rentabilidad relativa? La metodología que se usa habitualmente es la primera. La primera pregunta que uno hace es: ¿entrega una rentabilidad positiva o tiene un valor actual neto positivo? Y cuando uno empieza a comparar distintos proyectos que entregan resultados positivos, lo que uno hace es establecer rentabilidades relativas respecto a algún estándar, por ejemplo la inversión. Entonces, en el fondo lo que se hace es construir una especie de indicadores que consideran el valor actual neto respecto a la inversión, y uno saca una especie de tasa de retorno relativa respecto a la inversión y hace la comparación entre los distintos proyectos. Pero lo que no hay que olvidarse es que lo primero es si efectivamente los proyectos tienen beneficios sociales positivo, valor actual neto positivo, y después de eso para hacer comparaciones entre aquellos proyectos que tengan distintos valores actual neto, lo que uno hace es que la metodología permite incorporar otro tipo de instrumentos, como el de las rentabilidades relativas. Lo que viene a continuación es un proyecto en el sector salud, donde lo que vamos a describir no está asociado
a las láminas que ustedes están viendo, que es el Hospital Pediátrico Dr. Ezequiel González Cortés, que como saben se está construyendo al lado del Barro Luco, en la comuna de San Miguel de Santiago, una nueva versión del Ezequiel González. Como ustedes ven en las láminas, está operando en una infraestructura bastante deteriorada y un hospital que en algunas áreas tiene un siglo o más de un siglo de operación. Por lo tanto, lo que ustedes ven en la lámina inferior es el nuevo proyecto Ezequiel González Cortés, que ya debería ser entregado en un año a la comunidad. Y recuerden que lo que vamos a ver no tiene relación con el Ezequiel González Cortés, pero lo que sí describe es lo que todo proyecto de estas características tiene que hacer y cuál es la metodología en general que se usa como para llegar a determinar si conviene o no hacer una normalización del establecimiento y hipotéticamente incluso la construcción de un nuevo establecimiento, tal como fue el caso del Ezequiel González Cortés. Entonces, lo primero es el diagnóstico, que ahí lo vamos a describir en más detalle. Lo segundo es determinar la oferta de prestaciones de salud y recursos asociados. Lo tercero es establecer la demanda de prestaciones y de recursos. Después viene cómo se optimiza la oferta o la optimización de la oferta. Después uno debería determinar las brechas de prestaciones, establecer las propuestas de solución y evaluar la propuesta de solución. Ese es el marco metodológico que se usan en todos los proyectos sectoriales, desde la construcción de un CESFAM hasta la construcción de un hospital de alta complejidad o nivel 1. Entonces, respecto al tema de la caracterización del área de estudio, lo que viene es una descripción del área de influencia, un análisis estructural y un análisis funcional. Después viene todo aquello que dice relación con la red vial, transporte y accesibilidad al establecimiento o a los establecimientos que se están evaluando. Uno está evaluando hacer una normalización de la red completa, que está deteriorada, por ejemplo, después de un terremoto o un evento de esas características. Un análisis demográfico de la población, en particular respecto a los beneficiarios del sistema público, es decir, aquellas personas que están aseguradas por el FONASA, la distribución de grupos de edad, de género en la población potencialmente beneficiaria del proyecto, y después el análisis socioeconómico de la misma, en base a encuestas o la misma CACEN, si estamos hablando de proyectos de gran envergadura, hay datos regionales en la CACEN que permiten hacer el análisis socioeconómico o complementarla con información que pueda tener el Fondo Nacional de Salud y la Superintendencia, y un panorama respecto a cuáles son los principales problemas que en la actualidad no están siendo cubiertos de forma adecuada por la red asistencial de la región o de la comuna o de la zona o de la provincia que está siendo evaluada, y cuáles son los problemas nuevos que se están viendo y que están en grado incipiente y que no están siendo solucionados o que no va a ser capaz de enfrentar la red en las condiciones en las cuales está. Después viene el análisis de la oferta de prestaciones, y ahí lo primero es el análisis de la producción de prestaciones. Entonces entra la típica separación entre lo ambulatorio y lo hospitalario, con la división entre lo programado y lo urgente, y en la atención hospitalaria cuáles son los egresos, las intervenciones quirúrgicas, el análisis de los partos en sus distintas facetas, normales y cesáreas, las prestaciones intermedias, de características diagnóstico-terapéuticas, y lo que ustedes saben súper bien, qué pasa con las prestaciones de imagenología, de anatomía patológica, de medicina transfusional, hemodiálisis, medicina física y rehabilitación, en términos de los procedimientos. Después viene qué pasa con los servicios de apoyo general, farmacia, alimentación, sedile, lavandería, ropería, esterilización y movilización. Después de eso viene el análisis de la oferta de recursos humanos, y ahí viene toda una discusión del análisis del mercado del trabajo, con las consiguientes discusiones en la disponibilidad de profesionales de la salud con sus distintas características, y en particular dentro de eso
el análisis del mercado del trabajo respecto a los especialistas, qué pasa con la evolución del recurso, las características de la oferta de recursos humanos, si hay oferta y cuál es la relación entre horas disponibles y horas contratadas, la estimación de rendimientos esperados, que muchas veces están determinados desde el nivel central, pero tienen que ser adaptados y adecuados a la realidad local, y la potencial optimización del recurso humano médico. Después viene la oferta de recursos físicos, donde ahí lo primero es analizar la infraestructura, y ahí viene el análisis de planimetría completa, los programas de recinto dimensionado, o más conocido como los programas médico-arquitectónicos, el informe estructural, muy relevante en particular en nuestro país por las características conocidas por todos, el informe de instalaciones y finalmente el análisis de relaciones funcionales. Después viene todo el tema de recursos físicos asociados al equipamiento, el estado, cuáles son los indicadores de producción, la vida útil residual, si es que tienen, y si tienen, cuánto es, los recursos financieros involucrados y el impacto ambiental que forma parte de la normativa actual en todas las evaluaciones de proyectos privadas y sociales, no solamente el sector salud, sino que en general para todos los proyectos que se realicen en el país. Después viene el análisis de la demanda de prestaciones, entonces ahí entra la discusión de la demanda de atención ambulatoria, en particular las consultas de especialidades, cuál es el mix de producción, las jornadas de trabajo, toda la discusión de días hábiles, horas por día, consultas por hora, cuáles van a ser los turnos involucrados, etc. Las consultas de urgencia, dimensionamiento en los horarios punta, la discusión de la jornada de trabajo. Después viene el análisis de la demanda de atención cerrada, asociado a los egresos de los distintos servicios clínicos, medicina, cirugía, obstetricia, pediatría y todos los que tenga el establecimiento. Después algunos indicadores relevantes de gestión hospitalaria, como los promedios de días de estada, los índices ocupacionales. ¿Qué pasa con las prestaciones intermedias de laboratorio clínico, imagenología, anatomía patológica, medicina transfusional, hemodiálisis, medicina física de rehabilitación, procedimientos, y esto asociado por las distintas especialidades que tenga el o los establecimientos de evaluación. Las prestaciones de apoyo general, farmacia, alimentación, cedil, lavandería, esterilización y alguna otra que podría potencialmente tener el establecimiento. Después viene toda la discusión de optimización de la oferta en los grandes ítems. Infraestructura, como ustedes saben, uno al comienzo pide el infinito y la gente del Ministerio de Desarrollo Social y de Hacienda le dice a usted reduzca, rebaje, e incluso la gente del Ministerio. Entonces ahí viene la discusión de cuál va a ser el tamaño óptimo del potencial nuevo o de los nuevos establecimientos, y optimizado respecto al objetivo o los objetivos que se pretenden lograr. Lo mismo asociado al equipamiento y lo mismo respecto a la discusión de recursos humanos. Muchas veces en este tipo de proyectos se aprovechan de normalizar no solamente las plantas físicas y de equipamiento, sino que sobre todo la disponibilidad de recursos humanos para la correcta y óptima operación de los establecimientos involucrados en la evaluación. No obstante, la contraparte pide siempre optimizar, optimizar y optimizar. Después de esto, lo que uno hace es una determinación de la brecha de prestaciones, donde hace un balance entre la oferta y demanda de las prestaciones, de la oferta optimizada, y se determina la brecha entre 1 y 2. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que la oferta optimizada no siempre es posible determinar y deben analizarse, como les comentaba antes, los recursos humanos, los espacios, los recursos físicos, el equipamiento, lo que no siempre es fácil de hacer y lo que no siempre se logra. Pero eso no significa que no deba hacerse y no realizar el esfuerzo para obtener una oferta optimizada. Siempre es mejor hacer el esfuerzo de una oferta optimizada que no hacerlo, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. Después viene el resumen de las brechas de prestaciones desde el punto de vista de la atención ambulatoria y cerrada, con sus distintas partidas, tal como están mostradas en la lámina. Lo mismo respecto a los distintos tipos de recursos involucrados, humano, infraestructura, equipamiento y financiero,
Y después viene todo el análisis de la brecha para cada uno de los tipos de recursos humanos que se están evaluando o de los grupos de recursos humanos asociados a las distintas funciones del o los establecimientos que se están evaluando. Lo mismo pasa respecto a recursos físicos en infraestructura, donde ahí entra la discusión de los boxes. Después viene el tema de las salas de procedimientos ambulatorios, camas, pabellones quirúrgicos, con sus distintos indicadores, salas de parto. Después viene todo el tema de los espacios físicos asociados y no olvidarse de todo aquello que viene asociado al tema de la funcionalidad clínica, la central térmica, climatización, gases clínicos y otros. Y finalmente la brecha de recursos financieros. Todo esto, todo este trabajo que es largo y que conlleva a un gran número de personas y de profesionales expertos en sus distintas materias, permite finalmente identificar cuáles son los beneficios, desde aquellas miradas que son exigidas o priorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Hacienda, y ahí entra todo el aumento de prestaciones médicas, la disponibilidad de nuevas prestaciones médicas, la disminución de derivación de pacientes con los consiguientes ahorros en los tiempos de viaje y costo de transporte en términos sociales, la oportunidad de la prestación con el impacto de los años de vida perdidos por muerte prematura y en los avisos. Y después viene el trabajo asociado a determinar los costos, cuáles son los costos de inversión, los costos de operación, los costos de tiempo de viaje y los costos de transporte. Y finalmente lo que se hace es, tal como mencionábamos en las primeras láminas, a través del análisis costo-beneficio, determinar el valor actual neto y, como segunda alternativa, el costo anual equivalente, que es una derivada del valor actual neto. Pero no hay que olvidar que el método principal es el valor actual neto. Y, por ejemplo, para el caso chileno, la mano de obra calificada o los salarios de mercado desde el punto de vista social son 0.98. La mano de obra semicalificada, el salario de mercado de la mano de obra semicalificada hay que multiplicarla por 0.68. El salario de la mano de obra no calificada hay que multiplicarlo por 0.62. El tipo de cambio social no es el tipo de cambio observado, es un poco superior, es 1,01. La tasa social de descuento que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social es un 6% anual, real anual, y el tiempo de los viajes urbanos es de 1.056 pesos la hora por pasajero. Ese es el valor social. Y estos son los que finalmente se incorporan en la evaluación, haciendo notar la diferencia que hay entre los valores de mercado o privados respecto a los valores sociales. Entonces los valores de mercado hay que ajustarlos por los valores que están en la lámina. Muchas gracias, espero que haya sido de su utilidad, no se les olvide estudiarlo y si tienen dudas, consulta, favor de hacerlas presentes cuando tengamos las clases en Temuco. Ha sido un gusto, muchas gracias.